Buenos días. Me ha tocado el último, espero no aburrirles mucho y ir un poquillo a las cosas más interesantes, que a estas horas estamos ya todos un poco deseando clausurar la jornada, que es muy interesante. Lo de vicerrector, gracias, pero lo de vicerrector es circunstancial. Mi papel aquí es como director del grupo de investigación. Yo dirijo un grupo de investigación de la Universidad de Cartagena que se llama Diseño Electrónico y Técnicas de Tratamiento de Señal. Y lo que voy a intentar contaros un poquillo son las líneas relacionadas, sobre todo con inteligencia ambiental, que pueden ser aplicadas a Smart Cities. Una está basada en dos proyectos impacto que realizamos y otra está basada en realidad aumentada en algunos proyectos del Plan Nacional. Lo primero, nuestro grupo de investigación, como he dicho, se llama Diseño e Implementación de Sistemas de Cómputo de Altas Prestaciones e incluye todo lo que es electrónica desde alto nivel hasta bajo nivel, es decir, desde desarrollo de un chip de aplicaciones específicas. Por ejemplo, ahora ha venido una empresa que está interesada en un tema que se llama Energy Harvesting. Energy Harvesting es desarrollo de un chip que obtenga energía a partir de energía física, es decir, a partir de la temperatura de la piel, del latido cardíaco, es decir, que no necesite baterías. Pues ese tipo de chips somos capaces de realizarlo. Programación de microcontroladores, pues para sistemas embebidos, etcétera, a sistemas de aplicación de propósito genérico, vía basadas en procesadores normales o vía basados en GPUs, etcétera, cualquier tipo de arquitectura. De hecho, yo vengo del área de arquitectura de computadores, entonces por eso cubrimos todo el rango desde diseño VLSI, diseño full custom, hasta aplicaciones de propósito específico. Ahí tenéis toda la línea de opciones que cubrimos. Comentaros algunos de los proyectos en los que hemos participado. En el diseño de ASICS participamos con el Fraunhofer en un proyecto europeo en el diseño de conversores de analógico-digitales de altas prestaciones. Hemos participado también en otro proyecto europeo en el desarrollo de un sistema de interpretación de señal fonocardiográfica inteligente, es decir, obtener señales mediante un fonendo digital, ese fonendo digital transmitirlo a un centro de salud y en sitios sobre todo donde tienen una ancha de banda limitada utilizar técnicas de compresión. Por ejemplo, esto se ha probado en Sudamérica, donde con muy poquito ancho de banda pues puedes transmitir a un centro de salud pues la información de un poblado que a lo mejor no tenga médico o que no tenga un centro de salud. Y la última línea que estamos últimamente, estamos en procesamiento de señal de imágenes estelares, colaboramos con el Instituto de Astrofísica de Canarias y de hecho uno de los elementos del Gran Telescopio de Canarias, del Gran TECAM, el que implementa el filtro de Lucky Match, de óptica adaptativa, lo desarrollamos en Cartagena. Fue un proyecto a fin de carrera que hicimos allí en Cartagena, les gustó el chico que hizo el proyecto a fin de carrera y lo ficharon directamente y se fue a La Palma a trabajar en el telescopio. Y ahora estamos desarrollando un instrumento para un satélite, para el Euclid, que trata de estudiar cielo profundo, las características, y estamos en colaboración con el Astrofísica de Canarias desarrollando el instrumento del satélite Euclid. Estas son algunas de las líneas que es muy multidisciplinar el grupo, pero vamos a lo que se refiere a Smart Cities, en lo que se refiere a los dos campos que os he comentado antes. Inteligencia ambiental, en un proyecto piloto que hicimos en la región de Murcia, que se implementó en más de 600 viviendas, luego llegó la época de vaca flaca, llegó la época de crisis y ya no salió al mercado porque dejaron de financiarse este tipo de actividades y porque llevaba un coste pues, regular. Y luego otro tema que estuvimos trabajando hace 5 o 6 años, el tema de realidad aumentada, que tiene mucha aplicación a Smart Cities. Ahora con las Google Glass se puede revalorizar, aunque a mí personalmente no me gustan las Google Glass, es decir, las he visto y personalmente no me gustan, pero sí que voy a comentaros lo que es la idea para que veáis si hubiera un dispositivo visual mejor que las Google Glass, en qué podría consistir, aunque Google la venden como si hiciera todo prácticamente. Pero bueno, vamos por partes. La primera parte, la parte de inteligencia ambiental, se trataba de monitorizar el domicilio de personas con determinadas necesidades, pues, o bien personas mayores o personas con determinadas minusvalías, y de forma no invasiva. Claro, a nadie le gusta tener una cámara en su casa para que te esté controlando lo que haces, y luego que atenta contra la privacidad y atenta contra un montón de cosas. Entonces, lo que se trató es de estudiar mecanismos de monitorización de esos domicilios sin que fueran invasivos. Entonces, ¿qué tipo de información podemos poner en los domicilios de la gente de forma que no sean invasivos y nosotros tener información de si ha ocurrido algo en ese domicilio? Pues poner sensores de movimiento, eso es fácil y no es invasivo, te dice si está en una habitación o no. Poner sensores de presión, por ejemplo, sensores de presión en la cama, te dice que la persona está en la cama. Sensores de presión en un sillón, te dice que la persona está sentada.
y sensores de presión, por ejemplo, y acelerómetros. Acelerómetros, por ejemplo, una pulserita, poner un acelerómetro en una pulserita. ¿Qué podemos monitorizar con eso? Pues si una persona, por ejemplo, se suele levantar a las 9 de la mañana y son las 10, 10 y media y no se ha levantado, pues puede que haya ocurrido algún percance y que no se encuentre bien y haya que avisar a un sistema de asistencia social para que vaya a ese domicilio porque la persona no se ha levantado. Si una persona entra al dormitorio y resulta que entra al baño y el sensor de presencia detecta que ha entrado al baño y lleva 2 horas sin salir del baño y el acelerómetro nos indica que ha habido un aceleramiento grande en su muñeca, pues probablemente que haya tenido una caída en la ducha o haya tenido algún tipo. Estos son medidas no invasivas, es decir, son a partir de determinados sensores dar información para que los servicios sociales acudan a un domicilio en particular para atender esa determinada disfunción. Esto fue un proyecto a 3 bandas entre la Universidad Politécnica de Cartagena, que hicimos la electrónica, el Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad de Murcia, que hizo lo que es el sistema experto para detección de las anomalías, y una empresa, AMI2, de la región de Murcia, que era la que se encargaba de implantar este tipo de sistemas, como digo, en 600 domicilios, luego ya hay una prueba piloto de 600 domicilios en la región de Murcia. Ahí veis un poquillo en el diagrama lo que consta el sistema, consta de una serie de sensores puestos en mobiliario, una centralita que recoge la información de esos sensores y las envía vía ADSL, vía la comunicación que nosotros queramos, a un ordenador central que se encarga de analizar la información de esos sensores y enviar una llamada de alarma a los sistemas sociales en caso de que detecte un patrón anormal en cada uno de esos domicilios. Entonces, nosotros diseñamos prácticamente los sensores de movimiento, es decir, hicimos todas estas tarjetitas con los sensores de movimientos basados en sensores PIR, diseñamos los sensores de presión, que se ponen debajo de la cama o se ponen debajo del asiento para que detecte que una persona se ha sentado en un determinado mobiliario. Esto abre un nuevo mercado, porque, ojo, el mercado de los muebles inteligentes. Nosotros no podemos competir con Asia, no podemos competir con China en hacer muebles. Ahora, muebles que permitan monitorizar a personas que lo necesitan, no está desarrollado. Luego es una línea de productos de valor añadido a meter en domicilios con determinadas particulares, este tipo de domicilios con sensores o muebles con sensores, y luego el último sensor que hicimos es un contacto magnético para detectar la apertura de puertas, porque la persona ha salido de la casa, se cierra, pues sabemos que no hay nadie, que no hay que monitorizar, con el importante ahorro energético, que es un factor muy importante. Tú no puedes estar enviando información cada 2×3 de los sensores porque te consumiría la batería en nada, no duraría prácticamente la batería. De hecho, definimos un protocolo especial para ese diseño de sistemas. La comunicación con los sensores es vía Zigbee, que es uno de los protocolos que menos consumen a la hora de transmitir información. Y las comunicaciones, también diseñamos una especie de protocolo muy particular que solo enviaba interrupciones cuando había algún cambio determinado para no tener que estar enviando todo el rato información de todos los sensores con la única opción de que las baterías duraran lo máximo posible, el no tener ese consumo excesivo de luz. Se publicaron los sistemas de comunicación y el middleware que lo soportaba. Luego también se diseñaron los sensores de presión con un conversor analógico digital que en función del peso daba una respuesta lineal para ver la persona que se había sentado. Aquí he puesto 3 ejemplos de lo que sería información de los sensores normales e información de los sensores que deberían avisar a un servicio social. Por ejemplo, esta transparencia de aquí es un protocolo normal. Eventos en los sensores. Cuando se activa el sensor de movimiento del sofá, se sienta en el sofá, se activa presión en el sofá. Deja de detectarse actividad en el salón porque la persona ya ha dejado el salón. Deja de sentarse presión en el sofá cuando la persona ha abandonado el salón. Abre la puerta, cierra la puerta, deja de detectarse movimiento en el salón, pasado un tiempo se detecta apertura de la puerta, se detecta cierre de la puerta y movimiento. Es decir, un entrar-salir dentro del salón que no es ningún patrón anormal, luego esto no se consideraría un patrón anormal, luego no serían los sistemas sociales. ¿Qué sería un patrón anormal? Pues una caída en el baño. ¿Qué consistiría una caída en el baño? Pues, por ejemplo, movimiento del dormitorio, la persona se levanta, por ejemplo. Deja de detectarse movimiento del dormitorio, porque la persona entra en el baño. Actividad en habitaciones conectoras, si existen. Movimiento en el baño
y si deja de detectarse actividad en el baño ni en las otras habitaciones durante un periodo de tiempo, pues por ejemplo que se considera de 2 horas, pues entonces se avisa de que ha habido una actividad anómala en el baño y un servicio social, por favor, que acuda a ese domicilio porque ha habido una actividad anormal en el baño, o si hay de estos sensores de la Cruz Roja que directamente te ponen en comunicación con el domicilio, pues hacer una llamada a ese domicilio, oiga, ¿se encuentra usted bien? ¿Necesita que le ayudemos? ¿Ha tenido algún percance? Es decir, monitorizar ese domicilio, sobre todo si la persona no ha podido dar un aviso de estos sistemas de teleasistencia. Una caída en dormitorio, ¿en qué consistiría? Por detectar movimiento en el dormitorio, se detecta presión en la cama, la persona se ha acostado, deja de detectarse movimiento en el dormitorio, se detecta movimiento en el dormitorio y deja de detectarse presión en la cama. Esto supondría, por ejemplo, que la persona se ha caído de la cama. La persona se cae de la cama, se nota movimiento en el dormitorio, pero no se nota presión en la cama. Si esto ocurre durante la noche, durante 1 hora o así, pues probablemente la persona se haya caído de la cama y necesita ayuda. Lo mismo, se le contacta vía sistemas de teleasistencia o bien se envía a una persona para que monitorice ese domicilio. Este tipo de sistemas, que a lo mejor creo que valían, lo que es cada domicilio puede costar en torno a los 300 euros, incluido el ordenador de comunicación. A la larga ahorra muchísimo dinero a los servicios sociales de sanidad que no tienen que estar físicamente en el domicilio, ahorra personas y es un sistema más automatizado. ¿El desembolso cuándo es? Los 300 euros de instalación inicial, prácticamente con un PC embebido muy pequeñito de 100 euros, más la sensorización, más los programas. Luego tendría que ser el gasto mensual de la línea DSL para comunicarlo directamente con el centro de control. Pero vamos, que con un gasto mínimo inicial, más un mantenimiento de lo que es el sistema, puedes monitorizar personas. Y no solo monitorizar personas, sino que además se puede tener una estadística para ver patrones anormales, es decir, pues por ejemplo, detectar principios de Alzheimer, es decir, que una persona se deja las puertas abiertas o tiene un patrón de conducta habitual y empieza a dejar de tener ese patrón de conducta habitual, es decir, determinadas patologías que a lo mejor una persona tiene un comportamiento regular y deja de tener ese comportamiento regular, o lo contrario, tiene un comportamiento muy regular y de repente empieza a tener un comportamiento más regular. Entonces te permite saber estadísticas de en el salón, ¿cuándo está la ocupación? Pues por la mañana, por la noche, etcétera. En el aseo, ¿cuándo está la ocupación? Etcétera. Es decir, patrones individualizados a cada persona. Y algunos signos que nos avisen de que esa persona puede estar teniendo problemas, vía por desviación de su patrón de conducta habitual, vía por algunos fenómenos, como dejarse puertas abiertas o determinados efectos. Luego en el siguiente proyecto os contaré algunos de los elementos que se pueden hacer, que pueden dar lugar a aviso de alguna anomalía. Y también se puede saber la ocupación en la mañana, en la tarde y en la noche de cada una de las instancias por parte de esta persona. Este sería uno de los proyectos, como digo, ya de sensorización inteligente de domicilios para personas mayores o con determinadas discapacidades, y el siguiente proyecto estaba muy orientado a cocinas, desarrollo de cocinas inteligentes. ¿Qué es una cocina inteligente? Pues una cocina inteligente es aquella que es capaz de reaccionar a determinados eventos. Eventos de seguridad, básico, una persona se deja el gas abierto, el sistema detecta que te has dejado el gas abierto y automáticamente lo cierra. O te dejas el fuego abierto, en la cocina que estás cocinando, el sistema programado unas determinadas horas lo cierra. Pero es que hay más cosas. Por ejemplo, imaginaros un niño que entra a la cocina. ¿Cómo se puede saber si un niño entra a la cocina? Poniendo un sensor de altura, es decir, tú pones un sensor de altura y si y el niño tiene sobre todo 2 o 3 añitos que mide menos de 1 metro, pues que no llegue al sensor sobre 1 metro, esa persona automáticamente cuando el niño entra en la cocina, los fuegos se inhabilitan de gas y los cajones, en el sentido de los cuchillos y todo esto que puede ser peligroso, se bloquean automáticamente. Luego cuando un niño entra en la cocina, automáticamente que se bloquee todo. Este sería una posible acción de cocina inteligente. O te has dejado el fuego encendido, o por qué no, en una familia de determinadas personas con minusvalías, etcétera, que incluso las bancadas se adecúen a la persona que está utilizando ese tipo de cocina. Es decir, hay bancadas que pueden subir en altura o bajar en altura, pues en función de la persona que entra a esa cocina, que la bancada esté en función de la altura, sobre todo para personas con determinadas minusvalías. El primer proyecto nos lo financiaron dentro del programa Impacto
2010 y este de cocinas inteligentes nos lo financiaron en el Impacto de 2012. Luego ya veis que el tema de domicilios inteligentes, mobiliario inteligente, además de darle un valor añadido a los productos de mobiliario, sobre todo en la región de Murcia, esto estaba muy en relación con el Instituto del Mueble de la región de Murcia, pues además dan un valor añadido a los domicilios en el sentido de seguridad, diagnóstico de enfermedades y avisar en caso de que la persona está mayor, inclusión social, es decir, que una persona que pueda vivir sola esté tranquila todo su entorno de que está monitorizada y que está sensorizada. Vale, esta es una de las líneas en el tema de inteligencia ambiental. El otro tema que trabajábamos también para personas con determinadas discapacidades es para pacientes que tenían retinopatía diabética. ¿Qué es la retinosis pigmentaria? La retinosis pigmentaria es una enfermedad neurodegenerativa en el que al final la gente va perdiendo la visión y de ver un campo completo, como veríamos este metro con estas personas que salen, al final nuestra visión se nos reduce a como si miráramos por un tubo, es decir, solo vemos lo que es la zona central y perdemos toda la visión periférica de nuestro campo visual. Luego sería una simulación, sería del campo visual completo que tenéis en la izquierda, la persona vería solo esa información residual que tenemos en el centro, que sería como ver a través de un tubo, por eso se le llama muchas veces visión tuneliforme, porque estás viendo como a través de un túnel. Con los nuevos dispositivos de realidad aumentada, que esto llevan saliendo desde hace 5 años, lo que se trataba es, bien, tú tienes un campo visual que se reduce a esto, a este campo central, vamos a poner información útil sobre ese campo visual. Tú estás viendo aquí, pues la información de la periferia, vamos a ponerla sobre tu campo residual para que puedas monitorizar determinados elementos de tu campo residual. Las primeras Google Glass salieron hace ya 10 años y básicamente eran sistemas que se acoplaban a la patilla de una gafa o sistemas que tenían como una especie de mini cañón en la patilla de la gafa, proyectaban sobre el centro de la gafa y con un beam splitter tú tenías gafas transparentes en lo que puedes ver a través de la gafa y puedes ver a través información digital que te proporcionaba este cañón que tienes en la patilla. En Estados Unidos ya se aprobaron algunos de estos sistemas. Nosotros utilizamos un modelo de red neuronal, esto no voy a entrar en detalle, para hacer los procesamientos. La ventaja de la red neuronal es que era fácilmente reconfigurable a distintos tipos de procesamiento. Y lo que tratábamos de extraer con la red neuronal era información de bordes de la imagen. Coger los bordes de la imagen completa, concentrarlos en el campo residual y dárselo al paciente. ¿Para qué? Para que si una persona estaba mirando por aquí y un coche venía por la izquierda, que en su campo residual le apareciera el coche que venía por la izquierda cuanto antes, para poder decir, ojo, que por aquí por la izquierda estás, o tú estás mirando algo y que sepas que la ventana está a la izquierda y que la puerta está en la derecha. Esto lo hicimos con unas FPGAs, podíamos meter hasta 300.000 neuronas en las FPGAs, con el área que se consumió, y básicamente esta es la idea. A partir de un campo reducido, poner la información de los bordes de la imagen en este campo reducido para que la gente tuviera información del entorno. Aquí veréis cómo se vería, es decir, de una persona con campo visual completo, este sería su campo reducido, si tenía la enfermedad, y nosotros sobre este campo reducido y con unas gafas más manejables y más wearable que estas que tenéis aquí, que eran las Sony Glastron con que lo hicimos, poner información en la imagen digital. Luego el flujo de información es el siguiente: a las gafas le llega la información de la cámara, haces un procesamiento de bordes y proyectas los bordes de la imagen procesados por el sistema embebido sobre tu campo residual. Fijaros que estas gafas son mucho mejores que las Google Glass. ¿Problemas de estas gafas? Las vendía Micro-Optical en Estados Unidos y valían $12.000. Es decir, claro, ¿por qué valían $12.000? Porque se producían bajo demanda. ¿Cuántos vendían el año? Pues 5 o 6 gafas. No es lo mismo vender 5 o 6 gafas en todo el mundo al año que vender 2 millones de gafas. Si estas gafas, que son mejores que las Google Glass, se hubieran fabricado en 2 millones de unidades, en vez de su coste ser de 12.000 euros o $12.000, pues costarían a lo mejor 1.000 o 500, es decir, todo depende de la producción. Pero fijaros el concepto de la gafa, es una gafa completamente transparente, donde la patilla imprime una información sobre el centro de la lente
y esa lente tiene un beam splitter que deja pasar la información de la que tú estás viendo y además te pone información digital, luego realmente no molesta. Las Google Glass, ¿qué es lo que tienen? Pues tienes una pantallita que tienes que estar mirando a la pantallita que a lo mejor te desvía de tu campo visual. Esto no, esto se combina con tu campo visual. Y luego otro de los temas que hicimos para controlar este tipo de gafas es cómo interactuar con el sistema. Entonces, en vez de tener la persona un ratón para programar el sistema, hicimos un sistema que detectaba la piel de la carne como si fuera un ratón. Entonces tú te ponías el dedo delante de la cámara de las gafas, detectaba la piel y en la punta del dedo era como el puntero del ratón, de tal forma que tú podías decirle al sistema, baja la luminosidad, sube la luminosidad, cambia el rojo por el verde, ahora no te conectes, no quiero que estés funcionando, sin tener que tener ningún sistema de control. Directamente poniendo la mano delante de esto podías configurar el sistema, es decir, por triangulación con la información del dedo. Estos son algunos de los casos de ejemplo, es decir, tú a partir de una información que puedes no ver bien, puedes coger los bordes y ponerlos en un verde o en un amarillo para que te realcen todavía más la imagen, si no estás viendo más, o si tienes la visión muy reducida, puedes poner, en el caso de abajo a la izquierda, la información sobre los coches en color verde reducidita en una zona que tú veas, pudiendo configurarla para distintos pacientes. Cada paciente es un mundo distinto, unos ven en este campo bien, otros ven en este campo bien, otros tienen mayor campo residual, otros tienen menor campo, pues todo esto es configurable para el tipo de paciente. Con esto se conseguía pasar de una imagen muy reducida, como es esta en el centro, a ampliar muchísimo el campo visual de los pacientes. Y ya digo, es muy importante que si te viene un coche por la izquierda, pues verlo cuanto antes, porque es información que te está viniendo por la periferia de tu campo residual. Han salido las Google Glass, y Google Glass ya te la venden como el sistema para todo, pero bueno, hay aplicaciones de la Google Glass que están muy bien, y lo que voy a vender es la idea que vendía Google, sobre todo en el tema de ciudades inteligentes. Cómo pueden interactuar un dispositivo de realidad aumentada con una ciudad inteligente. Y la verdad es que hay muchísimas aplicaciones que están por desarrollar y que pueden entrar en parte para las Google Glass, y aquí tengo el vídeo que define cómo sería el día a día con un sistema de realidad aumentada que interactúa con la ciudad. Entonces sería lo que está viendo a partir de la cámara y tienes la imagen superpuesta sobre la información digital. Entonces tú miras y te dice la temperatura del exterior, puedes ver el pronóstico de temperatura cuando miras por la ventana, los mensajes los ves directamente sobre el sistema de realidad aumentada. Quedamos en la librería a las 2. Tú vas por la ciudad y te vas comunicando con la ciudad, en el sentido de, este metro está cerrado, el metro se ha suspendido, te llega a la información. Vía alternativa, y el sistema te da una vía alternativa, qué metros tienes que coger para llegar donde has quedado, directamente puesto sobre la información en realidad aumentada. Te indica cómo llegar, de repente ves un póster de un concierto, las gafas te pueden poner en contacto con quien vende las entradas y comprar automáticamente las entradas al concierto que vas viendo por la calle. Cuando llegas a la biblioteca te dice dónde está el sector que te interesa de libros, dónde has quedado con menganito. Tiene sistema de reconocimiento de voz para poder hablar al sistema en vez de con el dedo. Puedes darles información al resto de usuarios del sistema de la ciudad de dónde está, por ejemplo, la camioneta de los perritos o la camioneta que sirve determinadas comidas a domicilio. La verdad es que los de Google hacen marketing del sistema. Puedes hacer fotos, enviarlas directamente con las gafas. Te están llamando a tener videoconferencias con el mismo sistema. Bueno, la idea es cómo había aprendido a tocar el ukelele y le enseñaba a la novia cómo había enseñado a tocar el ukelele a partir de lo de la biblioteca. ¿Ves?
pero que hay muchas aplicaciones de realidad aumentada que pueden entrar en el tema de ciudades inteligentes. Que la ciudad informe al usuario a través de estos sistemas de realidad aumentada y que el usuario informe a la ciudad de determinadas actividades a través de los sistemas de realidad aumentada. Vale. Y ya comentar que el tema de ciudades inteligentes, Smart Cities, es un tema que está muy de moda últimamente. Hubo una época hace unos 10 años o así, que estaba de moda todo lo que empezara por bio, es decir, todo lo que fuera biomateriales, biointeligencia, bioenergía, etcétera. Luego se puso de moda todo lo que empezara por nanomateriales, nanociencia, nanofísica, nanopartículas, y ahora, gracias a Dios, está de moda la palabra smart. Y dentro de smart, lo que estamos oyendo en Europa es smart energy, smart living, smart health, smart transport, dentro de la línea de futuro Internet como smart cities. Y no está de moda, ¿qué quiere decir? Que se va a financiar económicamente. Y de hecho, la semana pasada salió el primer call de Horizonte 2020, y como sabéis es el octavo, bueno, el octavo programa, es el nuevo programa marco, no es el octavo programa marco porque cambia bastante con respecto al séptimo. El call cierra me parece que es en mayo, y tiene una cantidad asignada, creo que la tenía por ahí, la cantidad que estaba asignada, de 92 millones de euros. Es decir, hay dinero para investigar en Smart Cities, 92. Sabéis que Horizonte 2020 es muy competitivo, pero las ideas buenas siempre triunfan al final. Y cuando te dicen de aplicar a proyectos europeos, siempre te dan una clave, que es la palabra KISS, y tus propuestas tienen que ser simples, inteligentes. Luego, KISS es el acrónimo de Keep It Simple and Smart. Luego, de nuevo, vuelven a aplicar la palabra SMART a la hora de pedir proyectos europeos. Y esto es todo por mi parte, y si tenéis alguna pregunta.